Damos un par de ofrecimientos en el gobierno del presidente Correa, hechos personalmente por él, en sesión solemne en el municipio de Loja el 18 de noviembre del 2015. Él habló de que se iniciaría ya el proyecto de ampliación de la vía Loja-Catamaya a 4 carriles en el 2016, hecho que nunca ocurrió. Luego vino el gobierno del presidente Lenín Moreno y allí lo que se le ofreció a Loja es hacer una vía, ampliar la vía a 3 carriles, reconstruir la vía que ya era necesario repararla porque ya la vía tiene más de 20 años de haber sido atendida con carpeta asfáltica. Evidentemente la vida útil debe haber cumplido ya, por eso vemos numerosas fisuras y daños en la capa de rodadura de la vía Loja-Catamayo, ya tiene problemas permanentes. Entonces, claro, la vía necesita ser reparada, reconstruida y además ampliada. Allí fue cuando se ofreció la vía a 3 carriles. Esto fue en el gobierno del presidente Lenín Moreno, doctora Ponte, pero allí hubo una oposición, en mi opinión, injustificada, porque era el camino para llegar finalmente a los 4 carriles, pero la vía necesitaba ser intervenida de manera urgente. Incluso en el gobierno del presidente Lenín Moreno, quiero recordarle que él firmó el decreto ejecutivo mediante el cual daba paso, convocaba a una licitación internacional para la ampliación de la vía Loja-Catamayo a 3 carriles. Proyecto que de no haber sufrido esa tenaz, yo diría inoportuna oposición, se hubiera podido concretar en el año 2020, se hubieran podido iniciar los trabajos en el año 2020 de una reconstrucción total de la vía y su ampliación a 3 carriles. Eh, claro, siempre con la perspectiva de que en el futuro, más adelante, ya con números reales sobre el tráfico, el valor del peaje, se podía ya determinar la inversión para el total en el momento del 4 carril. Ese era el camino a llegar a los 4 carriles, pero ya sabemos lo que pasó, una oposición dura, cerrada, que bloqueó ese proyecto. Usted, Y usted- bueno, después llegó ingeniero, el gobierno ingeniero, del no presidente es que, Guillermo no, Lazo. ingeniero, ¿usted se refiere a la oposición que hubo allá en el edificio del Expresur ahí? Sí, claro, Eso fue ahí en el allí gobierno de en los Lenin, medios de porque, comunicación. no, ingeniero, lo que pasa es que en serio que sufrí una confusión. Pensé que eso fue en el gobierno de Lazo, no, eso fue en el No, gobierno de Lenin, ¿no? eso fue en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Esto fue en el año 2019, doctora Ponte, antes de la pandemia. Antes claro, antes de la pandemia. Ahí, o sea, fue gente y dijo que o cuatro o nada. Eso fue lo que ocurrió ahí. Sí, Ya, exactamente eso fue lo que ya, ocurrió y con intervenciones incluso salidas de tono distintas a lo que es la característica de la cultura de Loja, y no fue una intervención groseras, que además obviamente ahuyentó al ministro de Obras Públicas, a las autoridades del gobierno y dijo, bueno, hay que trabajar entonces por la vía de 4 carriles, pero claro, eso ya sabemos que es un proyecto mucho más complejo ya. porque el valor de inversión es mucho más alto en virtud de la ruptura de taludes que se tiene que hacer para llegar a esa ampliación. Entonces, ese es un proyecto que ya debía seguir un proceso que es la estructuración de una alianza público-privada por el monto del proyecto, Ya, porque el Ecuador, dado el despilfarro de los 10 años de correísmo, se sabe que al país se le dejó sin capacidad de inversión pública. Se tomaron, yo siempre digo, se tomaron los dineros de los siguientes 50 años, ¿no? A punta de despilfarro y endeudamiento. Entonces, ya proyectos de esta magnitud en todo el país, ¿no? Proyectos viales, sobre todo de esta magnitud y otro tipo de proyectos, solamente pueden ser atendidos con la participación del sector privado. ya, Y ingeniero, pero entonces solo había que avanzar en crear la normativa en el Ecuador necesaria para permitir alianzas público-privadas. claro, claro, claro. Solo le pedía y me parecía primera vez que hago una interrupción pertinente, oportuna, porque decía que no pierda la cronología de los eventos que usted está tratando. Eso fue con Lenin Moreno, hubo esta oposición que efectivamente, y ahora ya la recordamos, no sabía si era con Lenin o Lazo. ¿Y qué pasó con Lazo? ¿Lazo también lo ofreció? ¿Qué pasó? A Lazo se le explicó, se le comentó de la importancia del proyecto, de la necesidad de que el gobierno establezca un compromiso de aportar la parte pública. Eso fue lo que se conversó con el presidente Lazo y él autorizó el proyecto
Y por supuesto, lo que no tenía el país, y eso se lo hice notar a ese gobierno, es que el Ecuador no tenía una normativa, ¿no? El marco jurídico adecuado para garantizar inversiones Ah, público-privadas. Y eso fue lo que se creó en el gobierno del presidente Lazo. Se preparó un proyecto de ley que finalmente fue aprobado por la Asamblea Nacional. Y no solo eso, el presidente Lazo creó la institucionalidad necesaria para la estructuración de proyectos público-privados. Y ahí nació, en el gobierno del presidente Lazo, nació la Secretaría de Inversiones Público-Privadas. Una oficina pequeña, la conozco acá en Quito, en la plataforma financiera, estaba dirigida por un ciudadano, la verdad, de muy buen nivel, ingeniero Roberto Salas, que incluso estuvo en Loja un par de ocasiones, diseñando todo lo que se necesitaba crear en el país para dar forma, para permitir que los proyectos público-privados puedan ser registrados, puedan ser considerados, puedan ser financiados. Toda esa normativa y la institucionalidad necesaria fue creada en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Cuando llegó luego el presidente el gobierno del presidente Daniel Noboa, él mantuvo, se dieron cuenta que había que hacer alguna reforma a la ley, se la hizo a fines del año pasado, perdón, a fines del año 2023, y él cambió al secretario nacional de Inversiones Público-Privadas, es hoy un ingeniero Pablo Ceballos, quien finalmente concretó el registro de proyectos público-privados. Estudió, entiendo que en el país había, no sé si 30 o 40 proyectos que podían seguir el camino de la inversión público-privada y finalmente fueron calificados 8 proyectos. Eso ya fue en el actual gobierno, se calificaron a 8 proyectos, 7 viales y uno portuario. Y dentro de los 7 proyectos viales que fueron calificados y ya registrados, además, hay un registro oficial en el Ecuador, que es importante que usted lo conozca, hay un registro, no sé si la palabra sea registro oficial o registro nacional de proyectos público-privados. Solamente hay 7 proyectos registrados. Uno de ellos es la ampliación de la vía Loja-Catamayo a 4 carriles y un proyecto portuario, el puerto de Esmeraldas. Eso se hizo ya entonces, en el actual gobierno, la actual administración de la CIP es la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, ha estado, digamos, analizando, estudiando cuál es el mecanismo adecuado para llegar hasta los organismos internacionales y conseguir el financiamiento para proyectos de esta magnitud. No se olvide que el país adolece de fondos de su propio presupuesto para inversión. Entonces, proyectos de esta magnitud solamente van a poder ser atendidos acudiendo a préstamos internacionales, algún organismo internacional, públicos y o privados. Y entiendo que allí a la CIF fue a quien le dijeron, mire, para que este proyecto pueda ser conocido, pueda ser analizado, pueda ser aprobado por organismos internacionales de crédito, públicos o privados, necesitamos que nos presente un proyecto completo, debidamente estructurada la parte financiera, actualizado los estudios de ingeniería y además todo el marco contractual que tiene que sustentar estos proyectos. Y es allí donde seguramente a ellos les sugirieron, entiendo que algunas empresas especializadas en el mundo en la estructuración de proyectos público-privados, el gobierno, la actual CIP, identificó a una empresa que consideró que era apropiada con la experiencia en la estructuración de proyectos público-privados y es una empresa, una consultora internacional llamada Canadian Commercial Corporation, o sea, Corporación Comercial Canadiense, las siglas son CCC, empresa que por lo demás ya en el país ya estructuró un proyecto de estas características, que es el aeropuerto de Quito. El aeropuerto de Quito fue estructurado, llamémoslo así, por esta empresa especializada llamada CCC, a quien se ha acudido en esta ocasión para que pueda, pues proceda a la estructuración del proyecto de ampliación a 4 carriles de la vía Loja Catamayo. Ya se han hecho todas las gestiones conforme lo conversamos con usted desde hace algunos meses que venimos conversando sobre este tema, doctora Ponte. En las últimas semanas lo propio. Yo había señalado que el gobierno nacional, a través de la CIP, estaba ya a punto de contratar la consultoría
requerida por la banca internacional, por los organismos financieros internacionales para atender el financiamiento de un proyecto de estas características. Esta corporación, esta consultora llamada CCC, va a hacer básicamente tres cosas, o su estudio, su consultoría va a tener tres etapas, tres fases. La primera es la actualización de la ingeniería del proyecto, de los estudios técnicos del proyecto. No se olvide que estos estudios fueron contratados, me parece que en el año 2012. Creo que finalmente se los entregó en el 2019, pero obviamente son datos recogidos de allá en el 2013, 2014, y los que ya hemos pasado por instancias administrativas en la construcción de proyectos, sabemos que los estudios tienen su vida útil, ¿no? Pocos años de vigencia, deben ser implementados lo más pronto posible porque cambian las condiciones geográficas, geológicas, geométricas, económicas. Entonces, este proyecto, por supuesto, necesita ser actualizados todos los estudios de ingeniería del mismo. Es la primera etapa que va a cumplir esta consultora. La segunda fase que deberá hacer esta consultora es la estructuración financiera del proyecto, lo que se llaman los flujos futuros, los fondos futuros. Y ahí hay que manejar varios escenarios. Primero hay que hacer una medición por una empresa especializada y con prestigio internacional de cuál es realmente el tráfico promedio que soporta la vía Loja-Catamayo, el tipo de tráfico, vehículos livianos, pesados, extra pesados, el número de vehículos que circulan. Luego hay que presentar varios escenarios, diferentes valores de peaje para ver cuál es el monto de flujos futuros que garanticen una inversión privada en este proyecto. Esa es la segunda parte, la estructuración financiera del proyecto, lo que se llama los Ingeniero, ingeniero, flujos perdone, futuros. ¿puede alejar usted su teléfono? Porque parece que fuera el tren y me preocupa que a mí mismo le pasa por encima el tren. Entonces, hay un teléfono ahí que le está vibrando insistentemente. Ah, disculpe, Sí, sí, tal vez no, sí. por favor. Y yo dije, ya mismo le pasa el tren al ingeniero. No, pues tenemos que Bueno. cuidarlo eh, para que termine bien el periodo. A ver, avance, por favor. Solo era Ya, esa interrupción, ¿ya? sí, terminamos. Y la tercera fase, la tercera etapa que va a cumplir esta consultora es toda la parte contractual. La elaboración, el diseño de los documentos contractuales, no sé, precontractuales, contractuales, no sé si fideicomisos, todos los documentos que den seguridad jurídica a la inversión que va a concretar este proyecto. Entonces, repito, esta consultora que se acaba ya de adjudicar lo que el gobierno ha anunciado el día de ayer. Bueno, yo la semana pasada que resumí mis funciones, estuve ya conversando nuevamente con el secretario de Inversiones Público-Privadas y me había comentado que en los próximos días se esperaba ya adjudicar. Ayer, al día de ayer, el gobierno nacional ha anunciado la adjudicación, entiendo que esto fue anteayer, la adjudicación de la consultora que actualice estudios, que La elabore flujos adjudicación, futuros del estudio. de la consultora. Esto tiene un valor, doctor, un valor de 1.2 millones de dólares, es decir, Ah, 1.200.000 ya. dólares es el valor de la consultoría contratada con esta empresa canadiense, Canadian Commercial Corporation, y el plazo que se le entrega, se le asigna para que pueda cumplir con la entrega de todos los documentos requeridos para abrir la licitación Ah, internacional es de 20 meses. 20 meses lo que el gobierno ha anunciado, que es el plazo que se tomará esta consultora en entregar todos los estudios, la documentación lista, los términos de referencia, para que se convoque a una licitación internacional. Se me ha informado además que este día viernes, es muy probable que este día viernes se firme el contrato con la consultora CCC para la elaboración de otros estudios que le acabo de ya. relatar y que esperan en los próximos días hacer un acto formal en Loja de anuncio ya presencial en la ciudad de Loja, es lo que aspira él, vamos a ver si eso se concreta, pero de una u otra manera, este día viernes se estaría firmando, incluso de manera electrónica, me informó, el contrato de consultoría que permita tener toda la documentación, todo el estudio listo en 20 meses
para la convocatoria a una licitación internacional que Ya, permita hacer posible este proyecto para nuestra provincia. ya, ingeniero, de modo que hay tiempo suficiente para acomodar, para generar ah, unas vías que son imprescindibles. Por ejemplo, la vía antigua a Catamayo, decíamos, la vía incluso Malacatos, El Tambo, Malacatos. Deberían todas estas vías estar expeditas ya porque como usted ve, qué manera de tardar. Se demora mucho las obras viales, civiles, demoran muchísimo. Que el estudio, que la licitación, que el arranque, todo eso nos lleva tiempo, pero si aún así nos lleva tiempo y estas vías no las tenemos expeditas, habrá problemas, ingeniero. Sí, es una buena observación. La verdad es que la vía antigua está, entiendo, una primera etapa reparada, reasfaltada, y eso es bueno. Entiendo que la prefectura estaba esperando ya la asignación de la SELEC, que es quien está financiando la ampliación, incluso la ampliación y modernización y rehabilitación, digamos, de la vía antigua Loja Catamayo, que le dará, obviamente, a nuestra provincia en el evento de que seguramente pueda ser cerrada en la vía Loja Catamayo cuando se inicie la construcción. Esto ya vemos claramente que va a tomar al menos un par de años, ¿no? Estaremos hablando del año 2027, que si todo sale bien, si el gobierno garantiza los fondos que le corresponden a la parte pública, creo que el proyecto de ampliación de la vía Loja Catamayo debemos pensar en el 2027 como el año de arranque del proyecto y que esté lista la vía antigua Loja Catamayo. El prefecto ha anunciado incluso la ampliación a 3 carriles en un sector de la vía Loja Catamayo. Eso será de suma importancia si es que hay que cerrar el tramo uno de la principal vía Loja Catamayo. Hablemos que el tramo uno consideremos que será, no sé, desde el Redondel del Plateado o quizá desde el terminal terrestre, eso ya lo dirá la consultora finalmente, hasta la Y donde empata con la vía antigua. En efecto, habría esa alternativa y es real lo que usted dice. Tenemos que prepararnos para ese evento y entiendo que la prefectura tiene ese plan de preparar la vía antigua Loja Catamayo cuando corresponde intervenir la nueva vía, la vía actual de Loja Catamayo. Y el otro tramo, el tramo que va desde la Y, donde empatan las dos vías, hasta el redondel de Catamayo. Claro, ese sí es un tramo que no tiene una alternativa, para cuyo caso la vía opcional es la vía Intervalles, ¿no? La vía Malacatos, el Tambo, Catamayo. Esa tendrá que Mm, estar lista también, debidamente reparada, algunos claro, daños puntos que volverla a tiene. hacer, toca No, volver a no, hacer no, esa no, vía. de ninguna manera es volver a Ah, hacer porque la vía está hecha. no. Pero hay que reparar algunos puntos críticos, que eso es usual en los proyectos viales. Ingeniero, ¿habla ahí o se tiene que esperar el estudio de la consultoría respecto a los carriles, a la cantidad de carriles? No, 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 el proyecto calificado por la CIP, que consta ya en el registro de alianzas público-privadas, es el proyecto de ampliación de la vía Loja Catamayo a 4 carriles. Ya, muy Eso bien, no, no, ya, si era muy tres bien, carriles, eso ni siquiera ya, ya, requería todo ya, este ya. proceso. Muy bien, o sea, es tal cual la construcción de un edificio, ¿no? Puede tener el cemento, la varilla, puede tener todo, pero si no hay el plano del arquitecto, no hay el estudio, pues no hay cómo comenzar la obra. Eso es, Eso es eso es, correcto. eso es fundamental. Y eso Eso es correcto. hay dos etapas que tardan en una construcción, ¿no? El estudio, el levantamiento del plano de construcción y luego pues ya la ejecución. A veces más rápido incluso la ejecución que el levantamiento planimétrico, ¿no? Y hay algo ahí fundamental, doctor, que es el financiamiento. Porque usted puede diseñar Claro. algo, Claro, es que pero uno tiene el que paso tener la más plata en difícil el es conseguir el banco. financiamiento. Claro, uno tiene que tener la plata en el banco, contrata el plano del arquitecto y ahora sí contrata a los constructores pues para levantar el edificio. Así funciona, no hay por dónde perderse, no hay que inventar el agua tibia. Estamos un poco preocupados, ingeniero, que un solo kilómetro en la vía Chuquiribamba no se pueda concluir. ¿Sabe usted algo o no?
Bueno, yo la información que recibí, yo estuve en Chuquiribamba hace un mes aproximadamente y efectivamente vi que faltaba ya solamente 1 kilómetro y falta también un tramo en el sector entre Ser y Taquil. Y se había anunciado que ya terminaba, entiendo que estaban en esta pausa que hacen las constructoras, ¿no? Trabajan creo que 20 días, descansan 8 y que ya retomaban los trabajos y terminarían el asfaltado hasta Chuquiribamba y tomarían ese tramo que falta entre Ser y Taquil. Em, pero si esto no ha ocurrido aún, es porque la empresa otra vez ha decidido retrasar sus trabajos. Ya sabemos, la empresa en su momento tuvo desde el inicio, no desde el inicio, pero ya en la primera fase ya tuvo problemas de cumplimiento, tuvo problemas, por eso se le impuso multas, por eso se le terminó unilateralmente el contrato. Usted ya conoce lo que pasó. Fueron donde un juez en Santo Domingo de los Áchilas al que a cambio de seguramente grandes montos de recursos, que logró entregarles una acción de protección constitucional con medidas cautelares, donde anularon la terminación del contrato, anularon las multas y dieron la orden de que la prefectura reinicie los trabajos y le dieron incluso un plazo de 8 meses a la empresa para terminar. Entiendo que ese plazo ya se ha terminado incluso. Y ya sabemos, ese juez, un doctor Armendáriz, doctor, ese juez está preso, ¿no? Por todas las sinvergüencerías que hacían en los juzgados allá en Santo Domingo de los Áchilas y otras provincias. Y el abogado que contrató esta empresa Covipal para que le saque estas resoluciones em, ilegalmente, con, Favorables. con actos de corrupción de por medio, ese abogado, el señor Cristian Romero, está prófugo, es de los que anda huido porque fue encausado por el caso Metástasis, como el abogado que contactaba a los jueces y manejaba una cantidad de juicios, entre otros del señor Jorge Glass y otros delincuentes, gente ligada al narcotráfico. El señor Cristian Romero, abogado de Leandro Norero. Él fue el abogado al que accedió la empresa Covipal y consiguió ese dictamen favorable. Eso es lo que ha pasado. El propio constructor, el señor Oviedo, también entiendo con una orden de prisión, creo que ya la habían liberado el otro día por algún problema. Entonces, claro, es una empresa, y una pena, ¿no? Porque era una empresa de prestigio en el Ecuador. El padre del actual gerente ya es una persona con una edad avanzada, siempre fue un constructor conocido en el Ecuador, prestigioso. La empresa Covipal ha sido siempre de prestigio. Usted puede eso consultar en el mundo de la ingeniería, de las construcciones en el Ecuador. Pero entró en una crisis profunda y que lamentablemente cogió o ganó, ¿no? La licitación de la vía a Chuquiribamba. Espero que estos inconvenientes se puedan resolver lo antes posible. Supongo que también debe estar afectando el hecho de que el gobierno no ha transferido, creo que son 2 o 3 cuotas mensuales a los GATS. Otra vez estamos con esa crisis terrible, crisis fiscal espantosa, que termina afectando las transferencias a los GATS y tiene estas consecuencias, ¿no? Paralización de obras, no pago de planillas. eh, es parte de la crisis económica que vive el país también. Claro, entiendo que por eso le agradecieron los servicios al ministro de Finanzas, ¿no? Se pone a guardar la plata, guarda la plata para tener una mejor reserva y los gas que no producen $1, sino que todo esperan del gobierno. Cuando el gobierno no les transfiere, pues ellos no tienen 10 centavos, más bien 1 centavo partido por la mitad todavía. No tienen nada, no producen nada. Entonces todos esperan que haya transferencias, transferencias, transferencias. Ingeniero, ojalá eso se resuelva. De hecho, son cuestión de dinero, ¿no? Si no, Sí, yo sí, estimo sí. que ese debe ser el problema. Sí, entiendo, no sé de cerca, pero ese debe ser uno de los problemas. Quizá el otro es el problema de la empresa, porque la empresa, de todas maneras, usted sabe, doctor, que estas empresas reciben enormes montos como anticipo de la obra. No tienen ninguna justificación para no avanzar. Ellos deben Exactamente, ya ve, avanzar y luego deben cobrar las planillas de los trabajos que realizan. ya ve. Ahí está, para que vea usted. Entonces es una cadena, ¿no? El gobierno provincial no le paga, al gobierno provincial no le transfiere el gobierno y así. Pero ellos deberían tener, tienen la obligación de concluir el trabajo y posteriormente pues pasar la factura. Qué Porque bonita la... además, porque además recibieron un monto importante de anticipo, doctor. O sea, no es que no tienen dinero. Ellos tienen el dinero, quizás lo que les falta es cobrar alguna planilla. Eso de ninguna manera es una justificación para paralizar una obra.
Claro, deberían multarles implacablemente. Deberían hacerlo. Ingeniero, quizá un último tema. El gobierno nacional está pidiendo autorización o una aprobación más bien de parte de la Asamblea para poder traer ejército o soldados especializados en el combate al terrorismo. Este es un tema, las mafias son transnacionales, ya lo sabemos, son fuertes, están bien armadas, también están bien preparadas. Estas mafias sí entiendo que en los ejércitos pues no se dan abasto, los ejércitos nacionales no se dan abasto y es así como usted ve en varios países del mundo que así opera pues, así opera. Va a ver el ejército que está en la frontera con México, me parece que superan los 10.000 soldados que ya están en la frontera. No es que los mismos gringos los tienen a la mano, no, sino que también contratan empresas privadas con ejército especializado. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que el país necesita de esa mano calificada, especializada. ¿Usted cree que se dé luz verde en la Asamblea? Completamente de acuerdo, doctor. Yo estoy completamente de acuerdo. A ver, le voy a decir algunas cosas, ¿no? Primero, un poco de manera irónica, le voy a decir. Ojalá que al primero que se lo trajera es al comandante en jefe, al señor Bukele. Eso sería fabuloso. Luego, doctor, yo no estoy seguro que el gobierno nacional necesite la autorización de la Asamblea, ¿no? Pero yo creo que un convenio lo puede firmar directamente el gobierno nacional con algún gobierno amigo, pero el gobierno ha señalado que sería importante que se pronuncie la Asamblea, y está bien de todas maneras, de alguna manera, yo diría, le da más certeza, ¿no? Le da más certeza, más seguridad, más contundencia a la posibilidad de contar Claro, con más ese instrumento autoridad. internacional. ¿Perdón? Habría más autoridad, Sí, digamos. sí, yo creo que eso está bien, que de todas maneras lo trate la Asamblea. Ya el día de hoy, hoy tenemos sesión, bueno, hay dos sesiones, una a las 9, otra a las 10. En la de la sesión de las 10 de la mañana está previsto, está ya solicitado un cambio en el orden del día, presentado por un asambleísta de ADN, para que la Asamblea pueda, primero hay que aprobar el cambio en el orden del día para que se introduzca en el orden del día de hoy este tema, ¿no? Que la Asamblea conozca, apruebe la presencia de fuerzas militares extranjeras que asesoren y ayuden al Ecuador en esta lucha contra el narcotráfico y la enorme ola de violencia. Si que esto pasa, si se aprueba el cambio en el orden del día, luego tendrá que debatirlo la Asamblea hoy día y efectivamente aprobar una resolución. Yo, por supuesto, doctor, estaré en la línea. Toda ayuda que se pueda conseguir, que se pueda recabar, siempre será valiosa e importante. Es más, el propio comandante general de la policía ha dicho el día de ayer, ha dicho que a la policía le está faltando personal, que le falta personal. Ya sabemos que esto implica más presupuesto. Y yo no sé si, y eso ya es de cosecha mía, yo creo que a la policía no solamente le falta más personal cuantitativamente hablando, creo que también le falta personal cualitativamente hablando. Claro, Creo que capacitado, personal, capacitado, dice usted. sí, Claro, debidamente capacitados, severamente preparado. preparados para Claro. enfrentar niveles de violencia altos como los que tiene Ya, el Ecuador. ya, así Y claro, en rápido. un momento de estos donde la violencia parecería haber recrudecido justamente a propósito de la campaña electoral, porque también va por ahí la cosa, y también estos actos, estos enormes niveles de violencia apuntan a generar desprestigio, desgaste en el gobierno que actualmente está participando el presidente como candidato. Entonces, también hay yo creo que objetivos electorales Influye, y influye. políticos Por la misma en esta razón, le voy a preguntar, última pregunta, así y de la manera más sucinta posible, ingeniero. Responda, por favor. ¿Y los que sabemos, usted cree que aprobarán, autorizarán? Ya lo vamos a ver, doctor. Pero seguramente se van a negar, seguramente se van a oponer, ya lo sabemos. De ellos les interesa este jueguito de la violencia para desgastar al presidente, para desgastar al candidato presidente en esta campaña. Ya los veremos, ¿no? Que el país los vea. Ojalá de manera así evidente, ojalá nos Es equivoquemos. cuerpo de Y claro. realmente ojalá la Asamblea hoy pueda aprobar por unanimidad el apoyo militar exterior, del exterior
para luchar contundentemente contra estos niveles insoportables e indignantes de violencia que está viviendo el país.